A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muchísimas gracias, muy buenas tardes queridos amigos y amigas. En este su programa Charlando con Elizabeth contamos ahora con la presencia de Daniela Chacón, hasta hace poquitos días vicealcaldesa de Quito, y justamente esta conversación y esta entrevista la queremos hacer por eso, porque realmente nos ha despertado muchísimas inquietudes su decisión, sobre todo cuando tú fuiste parte de este nuevo proyecto, por decirlo de alguna manera, liderado por un joven político como es Mauricio Rodas, y en el cual tú entraste a esa posición de vicealcaldía justamente por un tema también de confianza del vicealcalde. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue, si es que tal vez la solución Guayasamín fue la gota que derramó el vaso o realmente han sido algunas otras cosas que te han llevado a tomar una decisión que personalmente creo que es una decisión súper dura, difícil, pero que obviamente la has asumido pues en virtud de un poco de análisis que entiendo que tú hiciste en un momento determinado. Así es, muchas gracias Elizabeth por la invitación. En efecto, la solución Vial Guayasamín presentó ya una serie de discrepancias de fondo con el alcalde, tanto en función de la visión de la ciudad, es decir, una obra que no se hace con planificación, que se hace con mucha improvisación, que no tiene los estudios adecuados para determinar qué es la obra más viable, más allá de que es absolutamente necesario resolver el problema de la movilidad entre los valles de Lobaco, Cumbayá y Quito. Y una forma de hacer política. Uno de los presupuestos bajo los cuales muchas personas entramos, entre ellas yo, a apoyar el proyecto de la candidatura de Mauricio Rodas a la alcaldía en el 2014, era justamente el hacer nueva política, ¿no es cierto? El no repetir algunas de las cosas que hemos criticado a las personas que hemos estado cuestionando la gestión de la Revolución Ciudadana. Y unas de esas, por ejemplo, el tema de deslegitimar la crítica, de posicionar como enemigos a quienes están cuestionando, de no ser transparente en la entrega de la información, de utilizar los diálogos ciudadanos para legitimar decisiones ya tomadas. Esto riñe mucho con el mandato que yo considero recibimos en el 2014 de los quiteños, y por tanto, al haber estos cuestionamientos de fondo que ya como que de alguna manera se vislumbran con la solución Vial Guayasamín, pues yo he considerado que lo más ético era dejar de lado la vicealcaldía, que fue un cargo que se da en virtud de una coincidencia de proyectos, de visiones, y pues continuar con mi labor de concejal independiente, que al fin y al cabo para eso fui electa. Ahora, ¿no crees tú, y te digo por la práctica ya política, que muchas veces una cosa es el plan que uno elabora en un documento y otra es la realidad cuando tienes que hacer ejecución? Cuando tú te encuentras ante una ciudadanía que está ávida y exigiendo un montón de soluciones a temas que aparentemente en tu plan o en tu planificación tenían un destino y que luego terminan tomando otro giro por la praxis ya del día a día. Entonces, a veces de esas dos cosas es muy difícil que los políticos logren empatar y realmente se ven precipitados, y no lo justifico tampoco al alcalde, sino más bien quiero pensar que la demanda por una solución en el tema de tránsito en la ciudad es una demanda que ya escapa, yo digo muchas veces, a los alcaldes, porque avanza tan rápido el conflicto del tránsito y la congestión que todas las soluciones que se van planteando quedan cortas ante el agresivo crecimiento del tema de tránsito en la ciudad. De acuerdo, yo creo que siempre va a haber una diferencia entre lo que uno plantea como una planificación durante una época de campaña y luego ya acentuados en la realidad de la administración pública te encuentras con una serie de cuestionamientos o trabas institucionales inclusive que van modificando esos planes. Y eso no es la crítica en sí. De hecho, en el plan de gobierno se encontraba
el hacer una solución o el dar soluciones al problema del acceso de los valles de la ciudad. Un poco el tema está cómo tomamos esa decisión y cuál es la decisión que tomamos y cuáles son los principios que seguimos para hacerlo, ¿no? En el caso particular de la solución vial Guayasamín, lamentablemente se hace desde mi perspectiva una obra que realmente no va a resolver el problema, y si bien ninguna obra te va a resolver el problema del tráfico, creo que el tráfico no se resuelve nunca. Con obras, además, no solo con se gestiona. Yo creo que en Quito tenemos que empezar a tomar decisiones un poquito más complicadas, más fuertes, moviéndonos hacia esta movilidad sostenible, donde realmente priorizamos el transporte público, en vez de seguir haciendo estas obras que lamentablemente en pocos años, y lo vamos a vivir los quiteños porque ya lo hemos vivido en otras situaciones, va a estar saturada de tráfico otra vez, y nos va a tocar volver a plantearnos cuántos millones de dólares adicionales nos vamos a gastar ahora para resolver un problema que tal vez, si lo tomábamos el toro por los cuernos, por así decirlo, desde un inicio, con una planificación un poco más larga, teniendo un diálogo de frente con la ciudadanía, pidiendo un poquito más de tiempo para hacer la planificación que corresponde, yo creo que la ciudadanía entendería perfectamente plantear soluciones de largo plazo. Ahora, para la ciudadanía siempre es un tema, y este es el tema del tránsito en las ciudades, es un tema de debate mundial, no es un debate de Quito, sino de todas las ciudades, sobre todo yo diría en Latinoamérica casi las similitudes son las mismas, entonces hay factores en común con ellos. Sin embargo, yo lo que puedo pensar y digo, la ciudadanía siempre te va a exigir soluciones, y un periodo para un alcalde a veces se vuelve demasiado corto para estas grandes soluciones de transformación en el tema de tránsito. Entonces, posiblemente la combinación entre acciones de corto plazo y acciones de largo plazo tienen que ser la mezcla perfecta para buscar una solución real al conflicto, que como tú dices no es un tema que se va a solucionar, sino un tema que hay que irlo gestionando en el transcurso del tiempo. Entonces, tal vez ese fue uno de los temas por los cuales se tomó esta decisión. Ahora, tú lo que cuestionas es la transparencia justamente en el otorgamiento de la información sobre este proyecto específico. No fue compartido, no fue debatido en el Consejo, no se conocieron detalles del tema aparentemente. Sí, uno de los cuestionamientos va en la línea de, es necesario tener una respuesta al problema de movilidad entre Tumbaco, Cumbayá y el centro de la ciudad. Y para poder tomar esta decisión, ¿cuál fue el camino que seguimos para determinar que esta era la decisión que más beneficia a los quiteños? En función de la utilización de los recursos, en cuánto va a solucionar el problema y cuál va a ser la duración de la obra. Todo este proceso de aprobación de esta obra se da en el seno de la empresa de obras públicas. No va al Consejo Metropolitano, y luego nos saltamos algunos procesos de contratación pública, como es, por ejemplo, el análisis de alternativas. No se ha analizado en las alternativas, es decir, llegó la empresa china con una oferta del puente. Pero al ser una alianza público-privada tenía también ciertos otros mecanismos que no necesariamente pasan por todos los requisitos de una contratación pública, o sea, por eso se escogió tal vez esa opción. Desde mi perspectiva, nosotros, más allá de que la ley te exija o no, debe existir una responsabilidad absoluta con los recursos de los quiteños, y yo personalmente, y eso lo he criticado, no me embarcaría en una obra de esta naturaleza sin saber que primero he estudiado las alternativas y saber que esta obra que les estoy planteando a los quiteños era la mejor, porque además lo podías negociar con la empresa china. Le podías decir a la empresa china, miren, veamos otras alternativas, al fin y al cabo, si es que ellos quieren hacer el negocio, pues se puede llegar a un acuerdo en función de las mismas normas que han permitido esta alianza estratégica, pero utilizando una obra que no se vaya a saturar de tráfico en poco tiempo, que solo esté planificada en función de la rentabilidad de la empresa china, que eso es lo que hemos visto, y que además responda realmente al problema que se trata de resolver. Y luego también no firmar un contrato que tiene cláusulas lesivas para la ciudad, como por ejemplo establecer una especie de prohibición de que se hagan obras similares en el centro norte de la ciudad. O sea, garantizándole un poco una rentabilidad para el proyecto. Exactamente, eso pena de recibir una cuantiosa indemnización. La ciudad no puede entregar sus facultades de planificación para asegurar la rentabilidad de una empresa. Entonces, si yo insisto, creo que hay que encontrar una solución al problema de la movilidad. Lamentablemente, no por los apuros de mostrar obras o por la necesidad de dar resolución a un problema, nos vamos a embarcar en obras que el día de mañana se van a convertir en un problema adicional que futuros alcaldes tendrán que resolver. ¿Y qué otras alternativas
habían en ese momento o no existió ninguna otra opción, a sabiendas de que esta era una alternativa trabajada y media pensada desde hace algún tiempo? También no era una solución solamente por iniciativa de la actual administración, sino que era dentro de un plan. Recordaremos todos quienes nos siguen en el programa que el túnel actual existente, Guayasamín, estaba previsto de que tenga 2 carriles de ida y 2 carriles de venida, y en la práctica se hizo solo uno por temas financieros. Entonces ahí teníamos una deuda, como quien dice, para todo el tema de movilidad de ese sector. Entonces es un tema que sí se había pensado en algún momento, no sé si ya no era vigente en los actuales momentos esa solución, pero ¿qué otras opciones hubieran habido para ese sector tal vez de la ciudad, que ahora también es un tema bien complejo, ¿no? Lamentablemente, Elizabeth, no hubo el análisis profundo, diría yo, por parte de la municipalidad. Sin embargo, se han mencionado una serie de iniciativas que además también ya están de alguna manera en la mente de las ciudades desde algún tiempo atrás. El famoso transporte por cable que conecta Tumbaco, Cumbayá, con lo que vendría a ser la estación de metro de la Carolina. Está también, por ejemplo, la continuación y la final conexión de la Ruta Viva con la ciudad. Está el tema de mejorar lo que se refiere al transporte público en la interoceánica. Es decir, habían algunas iniciativas que habían estado circulando en la mente de los quiteños de alguna manera, pero que no se estudiaron. Y otra cosa, por ejemplo, que no se estudió y que ha sido otro motivo de reflexión ciudadana, creo yo, es ¿qué era más prioritario? Tal vez es más prioritario resolver primero el problema del acceso del Valle de los Chillos a la ciudad de Quito. Si nosotros nos ponemos a ver la realidad, más del 70% de los viajes que salen desde la zona de Rumiñahui, Conocoto, etcétera, van al hipercentro de la ciudad, mientras que los viajes que salen de toda la zona de Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Puembo, Yaruquí, Checa, El Quinche y demás, es solo el 22% de esos viajes que terminan yendo al hipercentro de la ciudad. Obviamente hay mucho tráfico, pero hay una necesidad más fuerte en la zona de los Chillos. Entonces, un poco también el cuestionamiento de no haber analizado las alternativas desde en función de vamos a utilizar recursos importantes de los quiteños con una concesión de 30 años para la empresa china. Simplemente para haber tomado esa decisión nos teníamos que asegurar de que estábamos tomando la mejor decisión, ¿no? Y en ese sentido, lamentablemente, la municipalidad no realizó su tarea y pues ahora estamos embarcados en un proyecto que, gracias a las quejas ciudadanas, se ha modificado. Se ha incorporado servicios de transporte público que no estaban incorporados desde un inicio. Se ha mejorado el diseño de la Plaza Argentina, que era absolutamente necesario. Estos cambios de forma, de alguna manera, ayudan a que el proyecto sea mejor concebido, más integral. Sin embargo, se mantienen los cuestionamientos de fondo y yo sigo creyendo que va a ser una obra que va a ser mucho más costosa de los beneficios que nos va a traer. Retomamos en un momento más del diálogo con Daniela Chacón. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Retomamos esta importante entrevista con Daniela Chacón. Estamos conversando de su decisión de renunciar a la vicealcaldía y las motivaciones que están detrás de esta decisión, y una fundamental, el tema de la solución Guayasamín, que fue uno de los motivos que públicamente además se conocieron, con algunos cuestionamientos que ya había realizado. Sin embargo, te quería consultar algo. Coincidió que los días, yo digo coincidió para no inducir a otro pensamiento, que justamente los días de la decisión de tu renuncia se dio una presentación pública de uno de los candidatos a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, en un evento proselitista aquí en la ciudad de Quito. Mucha gente ató la decisión que tú asumiste en ese momento con un cambio de camiseta, por decirlo de alguna manera, y pues de tus filas de suma, que son los que te llevaron a la concejalía,
que tú pensabas tal vez o tenías algún cálculo político a futuro, toda vez que estamos a puertas de un proceso electoral. Posiblemente no fue el mejor momento, no creo que no se vio bien realmente desde fuera, pero realmente, ¿qué es lo que tú has pensado? O sea, ¿cuáles fueron esas decisiones o esas malas coincidencias del momento? Hemos venido trabajando con algunos quiteños, entre ellos Fabricio Villamar, que fue ex concejal, pensando en cómo vamos a generar una agenda de Quito hacia lo nacional. Una de las cosas que yo he tenido muchísima preocupación, y por poner un ejemplo, es, aquí sufrimos de altos niveles de contaminación ambiental. Sin embargo, tenemos las manos medio atadas respecto de qué podemos hacer sobre la calidad del combustible, porque eso responde a políticas nacionales. En ese sentido, yo asistí y acompañé a Fabricio en un evento para plantear la necesidad de tener candidatos que entiendan la dinámica de Quito y que hagan una especie de compromiso para que se entienda la realidad de Quito frente al quehacer nacional. Como yo no soy de esas personas que está haciendo cálculos políticos, entonces probablemente fue mal tiempo. Pero en realidad el objetivo es empezar a plantear esta plataforma de quiteños hacia lo nacional. Y creo que en ese sentido yo adhiero mucho y he estado apoyando la propuesta de Fabricio Villamar en ese sentido. Y tampoco rehuyo de las posturas nacionales. Y yo no voy a rehuir de ello, creo que no es el momento todavía de hacerlo, hace falta escuchar todavía qué están pensando los candidatos, pero por supuesto que el momento que lo haga apoyaré a alguno de los candidatos, que me parece importante hacerlo además. Claro, tal vez yo digo, si es que hay una agenda de ciudad que se quiere presentar, lo lógico sería hacer un foro y tal vez invitarles ahí a todos para que no sea tan direccionado solo con uno puntual. Al menos del momento creo que no era el más adecuado, sí. Porque de hecho yo digo, llovió una cantidad de comentarios sobre el tema, más bien que era un camisetazo y no era una decisión pensada en los temas de la ciudad, sino más bien de conveniencias tal vez políticas en un momento dado. Yo creo que el tiempo le va a demostrar a la ciudadanía cuál era la intención de la presencia. Tú estás electa todavía para 2 años más, o sea, 2 años y medio tendrías más, que renunciar en caso de que aspires a algún otro tipo de espacio político. Sí, y yo tengo mucha ilusión de esta nueva etapa de la concejalía. Hay muchos proyectos normativos y cosas que la ciudad requiere, que cuando uno está de vicealcalde no tiene mucho tiempo en realidad de poder seguir proyectos normativos, así que yo miro con mucha ilusión esta nueva etapa. Creo que hay muchas cosas que se puede hacer por la ciudad desde una concejalía propositiva, pero también crítica. Yo he sido clara en eso. Creo que tenemos que empezar a dejar de lado esta idea de que quienes cuestionamos y criticamos ciertas acciones somos personas que estamos en contra de todo, sino que simplemente estamos buscando un ejercicio más transparente de la democracia. Creo que eso es necesario para nuestro país y para nuestra ciudad, pero en realidad el tener posturas nacionales para mí en este momento implica una defensa de lo local y poder darle un rol adicional también a los actores políticos locales, que es la defensa de su ciudad a lo nacional. ¿En qué consiste la agenda Femicity, que vi que es un evento que estás promocionando el día de mañana, un foro de temas femeninos, de temas de ciudad, con temas más asequibles para las mujeres? ¿De qué se trata? ¿Qué nomás se plantea en esta agenda? Yo creo que una de mis principales ejes de acción desde que fui electa en el 2014 ha sido justamente luchar por tener una ciudad que sea más equitativa, sea equitativa en realidad. Yo siempre digo que las mujeres lamentablemente vivimos en una ciudad que nos discrimina, es decir, cuando tomamos el transporte público tenemos que hacer una serie de acciones y cosas que los demás no hacen porque tenemos que cuidarnos que no nos vayan a tocar, tenemos que estar pendientes. Si estamos caminando por la calle y vemos una zona medio oscura, nos toca tomar una ruta alternativa porque nos puede pasar algo si estamos solas. Y no es justo que las mujeres no podamos vivir la ciudad de manera equitativa y disfrutarla. Exacto. Entonces, yo me he preocupado mucho, hemos trabajado en un proyecto para erradicar el acoso sexual en el transporte público y queremos ya migrarlo a los espacios públicos. Y en ese sentido, estamos trabajando con actores sociales y con actores académicos para empezar a plantear cuáles son esas políticas que las ciudades tienen que empezar a implementar para que las ciudades sean disfrutables por hombres y mujeres por igual. Y el día de mañana, en la Universidad de San Francisco, a las 11 de la mañana, para quienes nos puedan acompañar, vamos a tener una charla con varios actores sobre
cómo vamos a afrontar el futuro de las ciudades desde una perspectiva de las mujeres también. Yo veía la agenda y los temas que tú planteas son también temas debatidos en todas las ciudades, porque es el mismo conflicto que tenemos y no son temas de ahora, sino son temas ya de hace rato. Entonces, no será que no es solo un tema de la política pública, porque a veces tienes ordenanzas. Yo recuerdo han habido varias ordenanzas que se han emitido en el municipio aquí y en otras ciudades respecto a qué hacer y cuáles son las sanciones. O sea, pasa por un tema normativo y sancionatorio, pero más es un tema de convivencia, de relaciones humanas, por decirlo de alguna manera, que en ese sentido el trabajo es un trabajo más de largo plazo y tal vez enfocado mucho con los jóvenes, que yo he visto, tienes muchas fotos en Facebook con jóvenes, con chicos haciendo actividades de espacio público justamente, entonces tal vez la conciencia tiene que ser desde ahí, ¿no? Más que la norma, es un tema de convencimiento, de respeto y de solidaridad también entre todos los que estamos disfrutando de las áreas y del espacio. Yo soy una absoluta convencida de que en esta generación de los jóvenes vamos a poder dar cambios sustanciales frente a los temas de cultura ciudadana. Absolutamente convencida de que se puede erradicar de una buena vez el acoso sexual de las mujeres en los espacios públicos, absolutamente convencida de que se puede dar un mejor trato a los animales callejeros, de que abandonemos esa costumbre que tenemos de nos compramos un perro, ya nos cansamos y le dejamos botado en la calle, y allá que el municipio se encargue, ¿no es cierto? Y también de esa cultura un poco a la defensiva y agresiva que tenemos en la ciudad, ¿no? Que todos los actores podamos convivir armónicamente, y por eso me parece que el trabajo con jóvenes es fundamental, es la línea principal de trabajo que nosotros tenemos, porque si bien la normativa y las políticas y los programas son importantes, yo creo que en esta línea son complementarios, como dices tú, y que lo principal está en la cultura ciudadana, y esa cultura se la tiene que trabajar con los jóvenes, porque yo creo que ellos son los motores principales del cambio. Ahora, dime una cosa, dentro de esta agenda que tú mañana vas a presentar, Femicity, ¿esta agenda está dentro del plan de la acción municipal? ¿Es un plan de la ciudad o es una iniciativa que ahora tú la quieres insertar? O sea, tú trabajaste en el plan de gobierno de la municipalidad para este periodo. Algunos de estos tópicos, me imagino, fueron considerados ya ahí. Algunos están siendo considerados. Yo creo que todavía le falta un poco de fuerza, y justamente por eso me parece fundamental que la discusión también salga de fuera del municipio y podamos recibir aportes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera tengamos una agenda conjunta que se pueda implementar desde el municipio. Y ¿no? Más consensuada, tal vez enriquecida, sí, con criterios ya de la práctica también cotidiana. Sí, así es, con la participación, porque si nosotros además hacemos todo desde el municipio, se genera un desconocimiento absoluto de la realidad, y luego vemos que se pueden aprobar miles de ordenanzas, pero que se quedan ahí en papel muerto porque no tienen ningún asentamiento con la realidad, ¿no? Entonces, el objetivo de este tipo de foros que nosotros estamos trabajando es justamente llevar el debate hacia otros espacios en la ciudad, y con ello enriquecer las propuestas y tener, yo diría, un mayor apoyo para que cuando eso sea una política pública o una normativa, realmente la podamos ejecutar y cumplir. Irla poniendo en la práctica, porque en realidad hay muchas normas y muchas de ellas nunca se han podido ejecutar por el tema de falta de empoderamiento, diría yo, de la sociedad y de la ciudadanía. Tú planteas 4 cosas interesantes en tus conversaciones, en tus planteamientos, que es tener una ciudad segura, sostenible, solidaria y resiliente, si no me equivoco. ¿No es cierto? ¿Cómo concibes tú todas estas, yo diría, bondades de una ciudad que sería un ideal, ¿no es cierto?, aplicada para la ciudad de Quito, y ahora que conoces más de cerca cuál es la realidad, cuáles son los principales problemas en los barrios y en los sectores que a veces te demandan cosas mucho más fáciles que estos sueños que a veces uno se plantea como buenos soñadores e idealistas que a veces podemos ser. Entonces ellos te demandan cosas prácticas, el agua, el alcantarillado, una obra por aquí, y realmente se alejan un poco de pensar a largo plazo en este tipo de fortalezas de una ciudad. ¿Cómo tú lo ves? Aportas además de un evento tan importante como que vamos a tener en Hábitat ahora en octubre, ¿no es cierto? Claro, justamente el mundo aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el objetivo número 11 es que las ciudades sean seguras,
inclusivas, sostenibles y resilientes. ¿Cómo vamos a lograr esos 4 propósitos que son enormes, ¿no es cierto? Y más allá de que las municipalidades tienen que continuar con la administración del día a día de las necesidades de los ciudadanos, creo que es obligación y es parte del liderazgo que deben tener las autoridades locales el también pensar en estos procesos de cambio un poco más complejos. En términos de seguridad, una ciudad segura, ¿a mí qué me parece? Tenemos que empezar a trabajar en cohesión social e identidad. Es una ciudad joven, es una ciudad con mucha migración, es una ciudad que poco a poco está perdiendo sus lazos respecto de qué significa ser quiteño, y yo creo que eso a futuro va a causar conflictos sociales de seguridad. Entonces, si empezamos a trabajar ya ahorita en una recuperación de la identidad que además puede estar atada con la sostenibilidad, nosotros estamos rodeados de un patrimonio natural hermoso que creo que debe ser un factor de identidad y de cohesión social. Por ejemplo, ahí estaríamos trabajando de la mano lo que es la seguridad y la sostenibilidad. La inclusión para mí pasa por definitivamente el tema de mujeres y también por el tema de estas nuevas formas de discriminación que existen en las ciudades, ¿no? Las ciudades que van creciendo y que van dejando de lado, y en la periferia a ciertos grupos que migran a la ciudad buscando una oportunidad de desarrollo y de progreso. Ahí también están involucrados muchos jóvenes. Creo que por ahí nosotros podemos trabajar en una línea de inclusión asociada con el desarrollo y el progreso también. Y yo creo que eso va a ir generando una serie de cambios que nos van a permitir como ciudad realmente estar a la vanguardia en los próximos años y aprovechar que Quito es sede de Hábitat, y que eso no puede ser solo un evento que viene y va por unos días, sino que nos deje una lección de cuáles son esas decisiones que tenemos que empezar a tomar ahorita para que de aquí en 15 años no tengamos que estar repitiéndonos lo que no se hizo. Lo que no se hizo, así es. Qué chévere, muchísimas gracias, realmente es una conversación súper fluida y amena, te agradezco, se me ha ido el tiempo súper rápido, y gracias a ustedes, queridas amigos y amigos, por seguirnos cada semana en su programa Charlando con Elizabeth. Esperamos, y te comprometo, Daniela, ojalá que en otra ocasión podamos seguir conversando. Creo que el tema de hábitat que se va a realizar aquí en Quito del 17 al 20 de octubre de este año va a ser un gran motivo como para conversar sobre estos sueños, sobre las grandes ciudades y sobre las pequeñas ciudades, pero que tienen que ir de la mano con muchas otras acciones importantes para tener ciudades de largo aliento y ciudades seguras, sostenibles, solidarias, inclusivas y resilientes. Ok, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.